Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. El problema de eso que yo veo es que muchas veces uno mismo no se da cuenta si uno trae ese problema, ¿no? De que no puede hablar y no te entienden los demás. Sí, uno no se da cuenta y no se da cuenta y ni se da cuenta que no le entienden, ¿verdad? Está uno metido en su rollo. Y aparte es porque muchas veces esas personas han crecido en un ambiente donde sus papás o sus tías, quienes los vieron crecer, también alguno de ellos tenía esa deficiencia. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de ser. Y ahí se podría decir que es como la comprensión más profunda que puedes tener de una persona, es convertirte en la otra persona, ¿no? Exacto. Hace muchos años en algún lado, que ya ni me acuerdo dónde, leí algo que me impactó y era algo por el estilo que decía que si uno quiere conocer, lo único que tienes que hacer es ser eso. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de ser. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien, fíjate que traigo algo en la mente desde hace un par de horas porque me acordé de algo. En estos días platiqué con una persona y esta persona, me noté que me estaba hablando y varias cosas que me decía no le entendía. Y digo, bueno, una parte puede ser que mi oído no es muy bueno, ya sé que no es muy bueno, pero me puse a ver cómo a esa misma distancia que estaba esa persona, he hablado con otras y hay gente que les entiendo lo que me dicen, les escucho bien y en la misma distancia, hablando más o menos con el mismo volumen de voz, a otros no se les escucha bien. Entonces, en ese momento, hace rato lo que pasa es que me recordé de que nuestra voz, por ejemplo, de que tenemos agudos y graves, los sonidos, ¿verdad? Es agudo, ¿no? Graves. Hola. Entonces, todos tenemos agudos y graves al estar hablando al mismo tiempo, así como una orquesta de diferentes sonidos. Entonces, hay personas que no tienen los agudos o no tienen los graves, tienen una serie de sonidos nada más. Y esas personas, al hablar, muchas veces no se les entiende, no se les escucha y no obtienen un buen resultado porque su comunicación no está deficiente por falta de sonido, ¿verdad? Y la cosa es que el sonido proviene de si no nos podemos hacer que nos entiendan es porque nuestro oído no está entrenado en escuchar adecuadamente. Entonces, yo cuando he visto personas así, a algunas les he recomendado que hagan algo para poder hacer su voz más llena de matices de sonido, pero generalmente no lo hago porque suena como que no es muy importante y pienso que es muy importante. Puedes hacer de una persona poco brillante, puedes hacer una persona brillante si esa persona aprende a hablar de cierta manera, fíjate. El problema de eso que yo veo es que muchas veces uno mismo no se da cuenta si uno trae ese problema, ¿no? De que no puede hablar y no te entienden los demás. Sí, uno no se da cuenta y no se da cuenta y ni se da cuenta que no le entienden, ¿verdad? Está uno metido en su rollo. Y aparte es porque muchas veces esas personas han crecido en un ambiente donde sus papás o sus tías, quienes los vieron crecer, también alguno de ellos tenía esa deficiencia en el hablar. Entonces se les va pegando y se les hace normal y a veces es como si hablaran con la boca cerrada, que dicen cosas que uno no les entiende y no es que sean complicadas, es que no hay claridad en sus sonidos y los sonidos es bien importante para la comunicación.
Ujú. Ahora, ¿cómo puede una persona darse cuenta si es de ese tipo de gente, como dices? ¿Cómo te das cuenta si alguien no te está, o sea, si tienes mala comunicación? Bueno, está difícil, pero todos tenemos cierto nivel y Ujú, nuestra comunicación no es perfecta, carecemos, ¿verdad? ujú, Entonces, digamos que no tratemos de darnos cuenta que está mala, porque entonces nos vamos a sentir mal, pero tratemos de mejorarla y para mejorarla es una manera, es grabar algo en nuestro teléfono, ¿verdad? Grabar un mensaje y ujú, escucharlo varias veces ese mensaje. A ver, que realmente, no nada más así en automático, realmente, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? ¿Cómo se escucha? Y vamos a ver que hay varias cosas que no están bien y tratar de corregirlo. Si empezamos a hacernos conscientes, vamos a empezar a mejorar eso, a hacer un mejoramiento de nuestra voz. Y crecen, hay gente que desde niños tienen una voz que hace que la gente no les entienda y ellos piensan que es porque no los quieren comprender o por sus ideas, y a veces sus ideas son muy simples, pero el hecho de cómo las expresan, porque lo más importante es la expresión, no ujú. importa el tema, sino el tema es secundario a cómo lo tratamos, ¿no? Ujú. Sí, a veces como que uno tiene ideas en su mente y en la mente de uno suenan padrísimo y uno se imagina un montón de cosas, pero ya en la vida real como que a veces cuando quieres decir las palabras no te salen, o sea, como que no sale esa comunicación fluida como en nuestra mente, ¿no? Entonces ahí Sí. es donde está el desconecte, ¿no? Sí, pues ha pasado muchas veces que alguien nos dice: "Oye, ¿ya viste esta película?". Y te dice: "Fíjate, era una película", y entonces, sí, no, y salen unas personas de Alemania, y los alemanes, bueno, unos son malos y otros son buenos, pero entonces al momento en que está la discusión, dice uno y, pues, no sabes de dónde salió, pero ya llega otra persona que ese sí los pone en su lugar. Y Ujú, dices: ¿De qué me está hablando, no? ujú, ¿De qué se trata la película? No le entendí. No le entendí porque como te lo dijo, es una manera como fue como que todo lo mezcló y era una madeja y no se entendió, ¿verdad? ujú, No digo que te la explique, pero a veces esa es la cosa de la, por ejemplo, en la promoción, en la publicidad, a veces nos dan un mensaje con unas cuantas palabras, entendemos de qué se trata. Y si ujú, entendemos, quiere decir que ese anuncio de publicidad está bueno, ¿verdad? ujú. Y hay otros que no entendemos porque el anuncio está malo y decimos, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De qué se trata? Y eso sucede cuando una persona nos explica una película y no le entendemos de qué se trata. Ujú. Esto me recuerda, ¿sabes? Cuando estaba en la universidad, que Ajá, había muchos maestros, ¿no? Y sí. intelectuales, y a veces tenía clases donde parecía que el que estaba hablando estabas leyendo un libro así bien complicado y que te sacaba unas palabrotas y tú así como que, ay, ¿de qué está hablando este, no? Y Ajá, había maestros que eran muy famosos, que tenían recogniciones y bla, 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 pero cuando los veías hablar, por ejemplo, una maestra que me acuerdo que era yo trabajé con ella, que era la encargada de un laboratorio de la felicidad, y cuando sí, hablaba, le entendías todo y decías, wow, sí. eso sí le entiendo, ¿no? Entonces era la que decía de que si finges tu sonrisa por 3 minutos, creo, después encontraron que se volvía de verdad, o sea, y cosas muy simples que son útiles y las puedes aplicar en la vida, y te las explicaba así padrísimo y facilísimo. Y había otros que, o sea, como una vez que fui a una plática de mindfulness, de que te explicaban de la atención y todo, y te hablaban de números y estadísticas y que quedabas todo embolado y no entendías nada, Sí, ¿no? es cierto. Sí, la comunicación debe ser con el cuerpo, con la voz, con los sonidos, con las expresiones físicas adecuadas a lo que está diciendo, y aparte darle una forma, una secuencia de tal manera que sea clara, que sea precisa. Y hay gente que dices: "Oh, qué inteligente", y ¿cuál Ujú, es su inteligencia? De que explica las cosas muy fáciles, ¿verdad? Entonces ujú. decimos: "Es inteligente". Y al que no le entendemos y no se sabe explicar, pues decimos, podemos pensar 2 cosas. Una, o soy yo muy retrasado y no entiendo, o esa persona está muy hecha bolas y no entiende, ¿no? Claro. Exacto. Ahora, en esto también ahorita me viene a la mente que entra lo que le llaman la inteligencia emocional, ¿no? Que Ujú. es también aprender a comunicarse con emoción, porque tiene que haber como una conexión en eso, en lo que estás diciendo también, ¿no? No nomás Sí. son las palabras, creo.
Exacto, exacto. Así como hay inteligencia emocional, hay inteligencia de movimiento física, ¿verdad? Ujú, Por ejemplo, una persona que ha estudiado pantomima, ¿verdad? ujú, Que ujú, sabe usar con puros gestos y movimientos, puede expresar ideas y le entendemos, pues claro, va a ser cuando usa las palabras más los movimientos, a lo mejor nos es más fácil entenderlos, ¿verdad? ujú. Pero hay personas que su emoción está como atorada o hueca, no importa la emoción que sea, puede ser resentimiento, coraje, apatía, lo que sienta, pero si nada más es esa emoción no tiene que ver con el tema que está tratando, a veces no le entendemos, como que tiene que armonizar. Queremos en una película, queremos que la música concuerde con lo que están hablando y con las imágenes que estamos viendo, ¿verdad? Ujú. Entonces eso nos da una idea más clara de qué se trata. Y yo pienso que el poder expresarse es una cosa que deberíamos dedicarle mucho tiempo desde pequeños a eso. Es más importante que, para mí, eso es más importante aprender que estudiar una carrera, porque estudias una carrera, pero si no sabes comunicarte, expresar, pues así te va a ir, ¿verdad? Claro, y más sabes ahora con tanta tecnología que dicen que ya, o sea, las computadoras como quien dice van a hacer todo. Ujú. Entonces lo que va a quedar son la comunicación entre las personas que van a encargarse de manejar esas computadoras y si no hay buena comunicación, o sea, puede haber más errores que antes, ¿no? Exacto. Entonces sí es muy padre. Yo digo que la comunicación es una cosa es comunicarse con otras personas para que nos entiendan, para nosotros entenderles, y también, existe la comunicación con nuestro cuerpo, Ujú. con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, hay gente que dice: "Yo quiero tener una experiencia fuera del cuerpo, me quiero salir del cuerpo". Pues es muy padre, pero es muy importante tener comunicación con el cuerpo, con el espacio, con las paredes del cuarto donde estás o del parque donde estás, estar en contacto en el presente para poder tener una experiencia muy padre. Lo que quiero decir es que las experiencias espirituales tienen que ver también con las experiencias de cómo nosotros sentimos, pensamos y hacemos y expresamos. Ahora, con eso de la comunicación y de la espiritualidad, lo que se me viene a la mente siempre es el poderse como poner en contacto con las cosas a un nivel espiritual y cuando, por ejemplo, en el Zen se habla de que te vuelves uno con, por ejemplo, si estás jugando béisbol, que te vuelves uno con la pelota, ¿no? Y Sí. si alguien te avienta una pelota, puedes sentir la pelota que viene en camino y cuando tienes el bat, tú le pegas a la pelota con el bat y te vuelves en el momento que le toca el bat la pelota, te vuelves en eso y ya cuando la pelota sale disparada, te vuelves la pelota, o sea, como que uno se puede convertir en las cosas que estás teniendo y que eso, mientras más comunicación tiene, por ejemplo, un jugador de béisbol con la pelota y con el bat, mejor jugador se vuelve, ¿no? Sí, el uno volverse el ser la cosa, o el ser la acción, o Ujú, volverse la persona, es una manera, un nivel muy, muy alto, muy grande de rapport, ¿verdad? ujú. Porque entonces entiendes perfecto, entiendes a la otra persona, o al animal, o a la pared, o a la pelota, o al bat, y estando en esa situación es muy fácil comprender, si te vuelves el bat, comprendes, y porque sientes como bat, entonces te sientes que lo entiendes y lo vas a entender. Con las personas es muy padre cuando dos personas logran estar en el espacio de la otra, ¿verdad? Como que están dispuestos, Luis está dispuesto a ser Pedro y Pedro está dispuesto a ser Luis. Entonces va a haber una comunicación muy padre, de mucho entendimiento, algo muy especial. Exacto. Y ahí se podría decir que es como la comprensión más profunda que puedes tener de una persona es convertirte en la otra persona, ¿no? Exacto, exacto. Hace muchos años, en algún lado, que ya ni me acuerdo dónde, leí algo que me impactó y era algo por el estilo que decía que si uno quiere conocer, lo único que tienes que hacer es ser eso.
¿verdad? Ujú, Y ujú, cierto, y es una manera de quitar barreras. Por ejemplo, cuando alguien dice: "Yo lo que quiero ser una persona exitosa". Entonces, si te vuelves en este instante una persona exitosa, ya lo loíste, ya lo lograste. Y dices, bueno, ¿cómo? Pues vas a actuar así, así como el caso de una persona hace unos años en Viva Mejor, que llegó y me dice, es que ayúdeme, que yo lo que quiero es que sacar mi ciudadanía, porque yo ya llevo años aquí, necesito sacar mi ciudadanía y todo está bloqueado, no me la dan, hay problemas. Le digo, ¿qué tengo que hacer? Entonces le digo, en ese momento le dije, tú tienes que ser ya un ciudadano a partir de hoy. Dice, ¿cómo? Entonces le expliqué y le dije, mira, primero llega a tu casa y en un papel con letra bonita te ujú, dibujas, te haces un certificado para ti, ese no es legal, es para ti de ciudadano y pones ciudadano y pones tu nombre y pones la fecha de hoy y pones todo y lo cuelgas en la pared y todos los días lo ves y a partir de hoy empieza a actuar como si fuera ciudadano. ¿Qué ujú. esperas? Como si fuera ciudadano. Piensa como ciudadano, muévete como ciudadano, come como ciudadano, duerme como ciudadano. Dice, caray, lo voy a intentar. Y trabajó en eso y logró, dice que llegó un momento y logró. Yo me acuerdo que meses después, no, ni siquiera pasaron años, meses después llegó con el verdadero certificado de ciudadano y dice, Mm, mire, gracias, mire, lo logré. Sí me volví ciudadano. Le digo, exacto, eres ciudadano ahora porque antes eras ciudadano. Si antes no hubieras sido ciudadano, no hubieras llegado a ser ciudadano. Dice, dice, ahora le entiendo, dice, pero al principio no le entendía. Exacto, no entienden. Y mucha gente no entiende de que para tener éxito en algo hay que ser ya una persona exitosa. No, y otros dicen, no, yo cuando tenga éxito voy a hacer esto, cuando tenga éxito voy a hacer lo otro. En la ciudad, la residencia lo he escuchado mucho. Hay personas que dicen, no tengo papeles, el día que tenga papeles voy a hacer este negocio, voy a hacer esto otro y voy a hacer aquello. Y llega un momento que tienen los papeles y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no era eso, nunca han sido lo que decían que querían ser. Querían ser un hombre o una mujer de negocios o querían ser tal cosa y no se volvieron. Y la clave está en poder ser, en volverse eso. claro. Y primero tiene que estar uno en comunicación con eso que quiere uno ser, ¿no? Para poder ser, porque si no estás en contacto y no sabes qué es lo que quieres ser, pues tampoco vas a poder ser eso, ¿no? Claro, claro. ¿Quieres entender a tu tía? Te vuelves como tu tía. Eres la tía Margarita. Entonces, eres la tía Margarita, piensas como Margarita, sientes como Margarita. ¿Verdad? Al rato tu tía te va a adorar. Dice, ay, qué bien me cae mi sobrino, ¿verdad? Como que me Ujú, entiende muy bien, nos llevamos de manera. Sí, porque tú ya eres como tu tía Margarita, ¿verdad? ujú, Tienes que ser, y ese es el problema que tenemos en la actualidad, que todos queremos tener nuestra individualidad. No, yo soy esto y tú eres aquello. Ellos son los otros y ellos tienen la culpa, ellos no pueden y no me dejan y yo no hago esto porque no me dan oportunidad. Pero es eso, es porque nos estamos individualizando y cuando no somos eso, no lo podemos alcanzar. Eso es curioso. Y ese es el paso en el que tiene uno que trabajar, que puede ser muy difícil o puede ser muy fácil. El paso, pero empieza con el concepto, con la idea de volverse eso que quieres tú hacer, ¿verdad? Y ujú. actuar de esa manera 24 horas diarias. Claro. El problema que yo veo con esto es de que a veces yo pienso que la misma gente tiene la idea de que es algo y realmente no sabe qué es. O sea, piensa, por ejemplo, que es este cuerpo, o que es un nombre, ¿verdad? O que es una mujer, o que tiene ciertas cualidades y piensa que ya nada más porque está existiendo ya sabe quién es, o porque sabe su nombre ya sabe quién soy, porque sé que mi nombre es Roberto, por ejemplo. Pero Ujú. realmente conocerse a sí mismo es algo más profundo. Ya hemos hablado del espíritu, de todo eso, pero Sí. realmente tener la experiencia de ser un espíritu, no toda la gente lo ha tenido, ¿no? Claro. Y una cosa importante que debemos de tomar en cuenta en esos casos es que nosotros somos parte de lo que hacemos.
Ujú, Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos nuestras acciones tanto buenas como malas, somos nuestros errores, ¿verdad? Pero ujú, casi siempre queremos individualizarnos y no tomar responsabilidad por los errores y decir, no, mis errores, yo, eso sí, no, ¿verdad? Ahora, ¿de qué estoy hablando? A lo mejor si lo doy con un ejemplo terapéutico es más fácil. Una vez tenía, bueno, he tenido muchos casos, pero una vez tenía un caso de una persona que le pasó que tuvo una experiencia muy desagradable y siempre la recordaba, etcétera, etcétera. Entonces estuvimos trabajando varias sesiones en esa experiencia desagradable y eso, lo que le hicieron a esta persona, llegó un momento en que le dije, ok, vamos a ver si funciona. Imagínate que lo que te hicieron, no te lo hicieron, sino que tú pediste que te lo hicieran. Nada más imagínate. ujú, ¿Cómo? Entonces estuvimos trabajando en eso, que se imaginara que lo que le hicieron pedía con muchas ganas de que se lo hicieran, ¿verdad? Que le hicieran ese daño que decía que le habían hecho. Y trabajando también en eso, llegó un momento en que ya no le afectaba y se dio cuenta que no, que ya podía ella recibir en la imaginación, ¿verdad? Y recordar ese momento del daño que le hicieron y ver que no había nada, o sea, ya estaba liberada la persona. ¿Y por qué se liberó? Se liberó en el momento en que aceptó que le estaban haciendo y que esta persona estaba de acuerdo en que se lo hicieran, ¿verdad? Y no era ujú, una cosa muy grande, pero para ella era un problema grande. Pero me refiero, no sé si me estoy explicando, lo que me refiero es que las cosas que nos separan de avanzar en nuestro mejoramiento, avanzar espiritualmente y mentalmente y hasta económicamente y socialmente, es esas cosas que no las agarramos y las ponemos dentro de nuestra área y decimos, esto yo lo estoy causando, esto yo lo estoy haciendo, como diciendo, oh, hoy no tengo para un refresco. Esto es parte de lo que yo he creado, ¿verdad? Y ujú, a veces puede ser hasta interesante y bonito. Esto me recuerdo a una persona que entendía ese concepto también hace unos años y que me decía, un día me dice, fíjate, tengo ahorita un problema con mi negocio y me falta dinero para pagar a unos proveedores. Dice, qué bien le hice, dice, qué bien estoy creando ese problema, ¿verdad? Entonces ujú, entendía que uno mismo se crea los problemas y cuando uno no acepta eso, porque siempre dice, no, es la sociedad, es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, es mi hijo, mi hija, etcétera, el problema sigue igual, pero cuando uno lo acepta como que uno lo estuviera causando, algo mágico sucede, pero es algo que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud hacia eso y cuando lo entendamos y lo empecemos a aplicar, vamos a ver que ocurren cosas muy padres. ujú. Ya hemos hablado de muchas cosas profundas. Sí, Ojalá que nos estén entendiendo. Pienso que la comunicación es muy importante para todo esto y sí, que si uno entiende, tal vez van a tener que escuchar este podcast varias veces para entenderlo, pero sí. eh, cuando se capta, pienso que ahí es donde puede suceder el cambio de que pueda uno dejar de sufrir, por ejemplo, de ciertas situaciones o, por ejemplo, como ya he platicado que me pasó a mí, de que una vez me acordé, estamos en una sesión, en un curso y estabas Ajá. hablando de que uno está creando su realidad y de repente me cayó el 20, ¿no? De que, es cierto, o sea, yo estoy creando mi realidad y en ese momento como que tomas riendas en el asunto y las cosas empiezan a cambiar, pero es como cuando hay una conexión y como ya hemos hablado de los tres centros, ¿verdad? Cuando se Ujú. conecta uno y los tres centros están en armonía es cuando ocurren esos cambios, ¿no? De que uno piensa algo, lo siente y lo practica en su vida, ¿no? Sí, no estamos hablando de algo nuevo. Buda lo descubrió, se dio cuenta después de meditar miles de horas, cuando dijo que somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Entonces, cuando decía somos el resultado de todo lo que hemos pensado, también Ujú, abarcaba a las acciones que le hacen a uno, a los obstáculos que tiene uno en el camino, lo da como eso resultado.
ese resultado de obstáculos, de problemas, de carencia, de falta de amor, falta de dinero, falta de salud, de todo, son el resultado de lo que la persona ha pensado, lo que hemos pensado individualmente y colectivamente. Entonces, todos los pensamientos, cuando estamos en el mundo, cada quien, los pensamientos a veces chocan, a veces tienen fricción y a veces se armonizan unos al otros. Y cuando ya entran en armonía es una cosa muy padre, muy buena para todos. Entonces, el chiste es simplemente pensar que nosotros podemos ser la otra persona, el otro objeto, la otra situación, y pueden suceder cosas mágicas. No importa si este podcast se escucha, a lo mejor la primera vez se entiende, están de acuerdo una o dos cosas y dicen lo demás no me parece bien. Vuélvelo a escuchar los siguientes 3 días y luego otra vez. Y llega un momento en que va a decir, oh, bueno, no está tan difícil, si se entiende, lo voy a aplicar, ¿verdad? Ujú, así es. Ahora, algo que les quería leer, que a lo mejor se aplica a esto, a lo mejor no, pero es del libro de enseñanzas y dice así: experiencias fuera del cuerpo. Una ocasión me nació repentinamente un fuerte interés hacia el tema de las experiencias fuera del cuerpo. No me pude contener de preguntar lo siguiente: ¿existen las experiencias fuera del cuerpo? ¿Qué se tiene que hacer para salirse del cuerpo? ¿Cuál es la mejor hora para hacerlo? ¿Usted, maestro, está todo el tiempo fuera del cuerpo? ¿O hasta dónde se puede viajar sin cuerpo? Yo quería hacer más preguntas sin haber siquiera esperado recibir una contestación a la primera. Mi maestro clavó su mirada hacia donde yo estaba y me callé. Inmediatamente me dijo: tus preguntas son muy importantes, pero no tienen sentido. No sirve de nada que sepas hasta dónde se puede viajar sin cuerpo o si yo estoy todo el tiempo dentro o fuera. Antes de salirse del cuerpo, debes averiguar si estás dentro. Antes de saber si estás dentro del cuerpo, debes encontrar dónde estás realmente. ¿Estás dentro de tu cabeza? ¿Estás en el estómago? Por tu expresión veo que no estás seguro. Lo único importante en la vida es la certeza. Sin certeza no hay conocimiento, no hay habilidad. Si te contesto estas preguntas, estaría validando tu dispersión y no quiero contribuir a que tu atención vaya de un lado para otro. Dedícate a encontrarte a ti mismo y encuentra dónde estás. No me refiero a tu cuerpo. Encuentra realmente dónde estás tú. Cuando te encuentres a ti mismo, realmente podrás salir del cuerpo con facilidad. Y ahí se termina. Entonces, como que esto se me viene a la mente, por eso lo quería leer, porque con todo lo que hemos estado hablando, como que para poder lograr un cambio de todo lo que hemos estado diciendo, primero se tiene uno que dar cuenta, para empezar, quién es uno y dónde está, ¿verdad? Claro, ¿No? exacto. Eso te quita confusión, el ubicarse en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Ujú, Si exacto. estoy aquí, estoy en tal lugar, porque muchas veces andamos en las nubes, ¿verdad? Ujú. En lugar de estar en donde estamos. Ujú, exacto. Y para empezar, te digo, mucha gente se siente que es un cuerpo, que es un pedazo de carne y huesos, y realmente a lo mejor tienen la idea, ¿verdad?, de que es un espíritu o lo que sea, pero no es lo mismo el saber que es un espíritu a tener la experiencia y también de darse cuenta de dónde está realmente la persona. Por eso, por ejemplo, ahí dices que si estás en el estómago o estás en la cabeza puede estar en un pie o en una mano, ¿no? Pero no se sabe hasta que uno se hace consciente de eso, ¿cierto? Exacto, exacto. Es bien importante porque el problema de sentirse que uno es nada más un cuerpo tiene sus desventajas. Y una de las desventajas que yo le veo es que simplemente ah, te limitas, ¿verdad? Ujú, No ujú, puedes ir más allá. Dices, ok, pues tengo un cuerpo, entonces estoy aquí, entonces no puedo percibir lo que hay más allá. No vale la pena que haga algo a largo plazo porque me voy a morir en unos años y todo se va a acabar, ¿verdad? Cuando ujú, piensas espiritualmente como espíritu, eh, entonces planeas la existencia de otra manera. Piensas, ok, ¿y qué voy a hacer en 200 años?
pasos, ¿verdad? Ujú, Entonces, aunque no sepas qué vas a hacer, por lo menos estás viendo que cada paso que des es un escalón que estás creando para un futuro, ¿verdad? Entonces hace más sentido la vida. ujú. ¿Y cómo puede una persona encontrar dónde está realmente? Bueno, eso es cuestión de ponerse de ubicación, de poder estar en un momento donde se dé cuenta uno, para Ujú, empezar, la diferencia entre sus pensamientos y lo que es la persona, hombre, mujer, ¿verdad? Que se dé cuenta. Tal vez puede darse cuenta y decir, pues mi cuerpo está ahorita en una silla o estoy de ujú, pie. Pero los pensamientos, muchas veces nos identificamos con nuestros pensamientos y pensamos que nosotros somos nuestros pensamientos nada más. Estoy pensando esto, pienso que soy cuadrado, es que soy cuadrado. Pienso que soy redondo, pienso que debo de hacer esto, pienso que no debo de hacer esto. Pero es cuando tenemos que ver los pensamientos como si fueran algo, como una chamarra que nos hemos puesto como seres para protegernos o para actuar o para hacer ciertas cosas, pero no lo somos. Y para eso, en pocas palabras, no es tanto analizar, sino es tener la experiencia. Y la experiencia se tiene, pues lo mejor sería convertirse en un Buda, ¿verdad? En una Buda, convertirse por medio de la meditación. La meditación ayuda a buscar ese lugar, en llegar a un momento en que piense uno menos y menos y menos y menos, hasta que llegue un momento en que vea uno la diferencia entre pensar y no pensar, entre ser y no ser, entre ser cuerpo y no ser cuerpo. Entonces, wow, de pronto viene la luz, ¿verdad? ujú. Y esa realización de la que estamos hablando, ¿no? El día de hoy, de Sí, que sí, está sí. uno trabajando, cuando uno se convierte realmente en la pelota y el bat, o sea, Ujú. cuando puedes, pero para poder hacer eso, primero te tienes que dar cuenta de quién eres tú primero, para poder Claro. tener comunicación con otro ser humano y tener ese rapport, esa conexión que habíamos dicho, hay que darse cuenta primero quién es uno para poder ver la diferencia entre uno y la otra persona y llegar a profundizar más en todo ese conocimiento, ¿no? Sí, dicen que, por ejemplo, en el caso de Buda, del Ujú, primer Buda, de Sakyamuni Buda, Siddhartha, dicen que primero se dio cuenta qué tan mal estaba, ¿verdad? ujú. Dijo, caray, híjole, qué mal estoy. A Ajá, pesar de que era de una familia rica, ¿verdad? Era príncipe, ¿verdad? ujú, A pesar de que era muy conocido en todas partes, pues era el futuro heredero al trono. Eh, y de todos modos se dio cuenta que estaba muy mal, ¿verdad? Dijo, caray. Y luego vio que había también muchos pobres alrededor, aparte de los ricos, había muchos pobres. Antes no, él no se fijaba en eso. Y de pronto le vino la onda, dice, caray, hay sufrimiento en el mundo, qué barbaridad. Y empezó él a sentir ese sufrimiento tan grande, porque se había dado cuenta, ya se había metido él también a los vicios, al vino y todas esas cosas. Y cuando se dio cuenta de que estaba ya, como dicen en México, está frito, ¿verdad? O como yo digo, jodido. Entonces, entonces llegó un momento en que ya decidió trabajar en sí mismo y empezó a trabajar. Cuando está uno muy mal, generalmente es cuando decide trabajar. Cuando está bien, uno dice, otro ratito más, ¿verdad? Ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Ajá. Es como cuando uno está muy gordo y dice uno, pues es diciembre, un tamalito, otro tamalito, ¿verdad? Después ya en enero le corto, ¿verdad? Primero de enero. Sí, 1 de enero. Pero entonces esa es la cosa, pero necesita uno sentir y llegar, como quien dice, hasta el fondo para rebotar, para que llegue un momento en que diga, no puedo ir más abajo, ya es tiempo de hacer algo. Y en ese momento es cuando pueden buscar y encontrar dónde está. Ujú, Mientras si le da flojera y dice, quiere decir que todavía le falta caer. Y ujú, eso es lo malo, ¿verdad? Esperarse a caer, porque a veces puede ser algo muy, muy desagradable, porque no se necesita que uno espere a caer mucho, sino ujú, es nada más de tomar una decisión y trabajar, darle la importancia, la intensidad que es de dónde, cómo está uno y que debe uno tener el cambio.
Ujú. ¿verdad? Y para los que se sienten y que digan, a ver, ahora voy a encontrarme dónde estoy y digan, pues ya estoy aquí sentado y como que no Ya me pasó encontré. nada, ya me encontré, quiere decir que no se ha encontrado, ¿ok? Para los que se están escuchando, tiene que haber algo, como dijiste, como ver la luz, ¿no? Que tiene que ser una, que nos cae el 20, como que algo, como que se comprende algo muy grande y algo te cambia, ¿no? Sí, como dicen, un epiphany, ¿no? Ajá, Una una nueva epifanía, comprensión. nueva comprensión. Sí, Exacto. exacto. Sí, entonces hay que practicarlo. Ya dijiste que hay que ver la diferencia entre lo que somos, entre los pensamientos, lo que es el ser, lo que es el espíritu, usar la comunicación y si la gente no nos está comprendiendo, tal vez no nos hemos dado cuenta primero nosotros de lo que somos, ¿verdad? Porque para poder explicar algo hay que primero entenderlo bien uno, ¿no? Claro, y ya tengo la respuesta por si ya sé, alguna persona o 2 personas o no sé cuántas me van a preguntar cuando escuchen el podcast: "Oiga, pero ¿cuál es la mejor manera de encontrarse a sí mismo?", ¿verdad? Entonces, de una vez le digo, si preguntan algo así, quiere decir que todavía no le he echado muchas ganas a buscar. Si lo buscan, no les va a dar tiempo de preguntar, porque están preguntando porque están analizando, ¿verdad? Tienen que Ujú, tener la experiencia. Es como si alguien está corriendo en un maratón y en lugar de correr se pone a analizar. ¿Y a qué velocidad debo de ir cada milla para llegar a la meta? No, sino corres y ya que terminaste, pues si te da tiempo analizas cómo te fue, pero antes no, ¿verdad? Antes primero lo tienes que hacer. ujú. Y la cosa es que a veces la persona le da flojera o no sabe por qué debería de hacerlo y esa es una de las razones también por las que no lo hace mucha gente. Sí. Y la otra es porque están dormidos, ¿no? Que hemos hablado de eso. Sí, nos dormimos muy fácil y todas, como decía Platón, filósofo de hace más de 2000 años, Ujú, decía que nuestros problemas con el conocimiento es el cuerpo. El cuerpo nos impide muchas cosas, ¿verdad? El cuerpo nos hace que nos dé flojera, el cuerpo nos impide que hagamos lo que queremos hacer, porque decimos, no, es muy temprano, más tardecito, ¿verdad? O mañana, ay, ahorita no, ahorita voy a tomarme unas copitas, ya mañana, ya me olvido con las copitas y ya mañana empiezo de nuevo, pero siempre es el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y es el que tenemos que darle un poquito de órdenes, ¿verdad? Decirle al cuerpo para que nos obedezca. ujú. ¿Y cómo saber cuando el cuerpo está como tomando control de las cosas y cuándo saber cuando uno es el que está tomando control de las cosas? Bueno, si estamos logrando todo lo que queremos, estamos haciendo los pasos necesarios para lograr eso que queremos, nosotros tenemos el control del cuerpo. Pero si no estamos, si pensamos unas libras de más y nuestra idea hace, por decir algo, 6 meses era nosotros estar en cierto peso, entonces el cuerpo nos está controlando, ¿verdad? Si no lo hemos logrado. Ujú, Si dijimos, oh, yo voy a trabajar hasta lograr X cantidad de trabajo en tal semana y no lo logramos, lo más seguro es que el cuerpo está controlándonos porque mejor nos pusimos a ver televisión, nos pusimos a platicar, nos pusimos al internet, a Facebook, nos pusimos a ver televisión, ¿verdad? O sea, el ujú. cuerpo nos está indicando qué hacer. Ujú. Y a veces, por ejemplo, ya viene enero primero, empieza la Sí. gente y ya se ponen sus resoluciones para el 2021, bla, bla, bla. Y empieza, ¿no? Empieza bien la persona y empieza Sí, a tener control sobre el cuerpo, dura ajá. una semana, tal vez un mes y le va bien a la persona, pero ya en febrero vienen ya el Super Bowl o no sé, alguna fiesta y empieza uno otra vez a comer, ¿no? Sí, dice, le voy a dar un descanso al cuerpo, ¿verdad? Y el descanso se vuelve en 11 meses. Ándale. Entonces Sí, ahí tiene que volver uno a agarrar control nuevamente, ¿no? exacto, exacto. Entonces, por eso es bueno tenerlo controlado, como quien dice, la mayor parte del tiempo.
Okay. Y eso es por medio de darle órdenes y hacer que se sigan como uno lo dijo. Y saber tú qué quieres hacer, ¿verdad? ¿Tú qué quieres hacer? Vamos a suponer que yo digo, es que yo sé lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es hoy ir a pagar arreglar la defensa de mi carro. Necesita una pulida. Le tengo que comprar algo para yo pulirle ahí porque está una rayada, ¿verdad? Ok, entonces hoy consigo el pulimento o consigo la cera, lo que se necesite, y trabajo en eso y lo hago. Entonces yo estoy en control del cuerpo. Pero si ya sé lo que tengo que hacer y dije, y luego más tarde a la hora digo, ay, no, mejor mañana, porque ahorita lo que voy a hacer es mejor voy a hacer otra cosa. Ya no está uno en control del cuerpo. Muy bien. Entonces, para el 2021 ya saben, moraleja, hay que ponerle control al cuerpo para lograr lo que quieren. ¿Y algunas últimas palabras antes de terminar el podcast del día de hoy? No, que es un tema muy interesante el de controlar nuestro propio cuerpo, el de poder ser otras entidades, objetos o personas para comunicarnos mejor, y que hay muchas experiencias que tener muy bonitas si nos ponemos a practicarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Gracias a todas las personas que nos han seguido escuchando ya por casi 3 años, se los agradecemos bastante y vamos a seguir haciendo este podcast mientras podamos. Recuerden que tenemos los canales de YouTube de Viva Mejor y el mío de Roberto Aceves, donde pueden escuchar varias meditaciones que les pueden ayudar bastante, y también a las personas que nos han estado donando, se los agradecemos bastante. Si aunque pueden donar $1, con eso se los agradecemos, no hay problema. Si todos se ponen a donarnos $1, este podcast va a durar muchos años, créanme. Así es que gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.